lo puedan buscar en su Biblia, ¿no es cierto? Ahí nuestra hermana Jennifer también nos estará ayudando a proyectar este mismo pasaje. Segunda de Corintios 5, capítulo 7. Este pasaje, la palabra del Señor dice, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Así dice la palabra del Señor. Esto, hermano, nos lleva a hacer la primera reflexión, y es que el hombre puede escoger utilizar su vista o su fe para percibir la realidad. ¿Se fijan? Por fe andamos, no por vista. Pero eso es una decisión de cada uno de ustedes. Es una decisión de cada hombre y de cada mujer en la vida escoger cómo quiere andar por la vida, por fe o por vista. Son dos formas de percibir la realidad. Otro pasaje bíblico también nos menciona algo parecido, y está en el mismo libro de Segunda de Corintios, ahora en el capítulo 4, el versículo 18, y este pasaje bíblico nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, la realidad, tal como usted y yo la conocemos, está compuesta de dos cosas o de dos elementos. Y la Biblia así nos lo dice. Están las cosas que se ven, que son temporales, y las cosas que no se ven, que son eternas. Así nos dice la palabra del Señor. Entonces, ya hemos establecido dos cosas. Primero, cada uno de nosotros escoge cómo quiere andar por la vida, cómo quiere ver la realidad, por fe o por vista. Y en segundo lugar, existen las cosas que se ven y las que no se ven. Ambas forman parte de la realidad. Las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Pues bien, habiendo hecho estas dos aclaraciones para compartir con ustedes, yo quisiera llevarlos a dos pasajes bíblicos que nos van a permitir entender el concepto y la idea que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. El primero de ellos está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 en adelante. Y este pasaje bíblico tiene por título Eliseo y los sirios. Bueno, el pasaje bíblico es un poco extenso, por eso nuestra hermana Jennifer no lo va a proyectar ahora ahí en la pantalla. Pero sí, yo quisiera leer este pasaje muy brevemente para que ustedes me sigan. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en Dotán. Entonces el rey envió gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el siervo, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía la ciudad sitiada con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Bueno, este relato, hermanos, un relato, no sé si mucho
muy conocido o poco conocido por ustedes, pero este relato, hermano, nos habla de una situación donde el rey de Israel y Siria estaban en guerra. Y por parte del pueblo de Israel, en ese momento estaba el profeta Eliseo. Y el profeta de Dios informaba al rey de Israel cada vez que el rey de Siria planeaba una estrategia. El rey de Siria, como sus planes cada vez se veían frustrados, tuvo una reunión con su círculo más íntimo, sus criados, los que escuchaban sus conversaciones, por cierto. Y en ese momento él le pregunta a los que están ahí, ¿quién de ustedes es el traidor? Porque alguno de ustedes está filtrando la información que yo converso aquí y la está entregando a los israelitas. Muy enojado, por cierto. Y uno de los siervos le declara al rey y le dice, no, mi señor, se trata de Eliseo. Lo que pasa es que Eliseo es un profeta de Dios, le dice el siervo, y él es quien tiene de parte de Dios esta bendición de transmitirle y de saber todo lo que usted conversa ahí en lo más íntimo. Dicho esto, el rey se enoja mucho y toma la decisión de preparar una estrategia para capturar a Eliseo. Y si ustedes se fijan, en el versículo 14, dice que este rey envió gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Hermanos, todo esto solamente para atrapar a una sola persona, pero era una persona especial, era un hombre de Dios. Hasta aquí tenemos un evento con una escena muy clara. Y dice la Biblia en el versículo 16 más adelante que cuando el siervo salió a la mañana siguiente y se encontró con este ejército, entró en pánico y dijo, Señor mío, ¿qué haremos? El profeta de Dios en el versículo 16 responde a Eliseo y le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermanos, el relato sigue, por supuesto, pero aquí es donde yo me quiero detener en esta breve reflexión con cada uno de ustedes. Y es que tenemos una misma situación, pero dos visiones distintas. Por un lado tenemos al siervo del profeta Eliseo, quien miraba las cosas temporales. Decíamos en el libro de 2 de Corintios 4:18 que las cosas que se ven son temporales. ¿Y qué es lo que estaba viendo el siervo? Pues el siervo estaba mirando los caballos, el ejército, los carros, y sin duda que cuando vio ese panorama entró en pánico, se desesperó y dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Por un lado tenemos a este hombre, abrumado por la situación, sin encontrar una forma de salida. Pero siempre el Señor nos muestra que existe una forma diferente de ver las cosas. Y estaba Eliseo. Y Eliseo responde en el versículo 16 y le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué es lo que estaba viendo Eliseo, hermano? Hermanos, Eliseo estaba viendo las cosas que no se ven. Esas cosas que se ven a través de los ojos de la fe. Por lo tanto, para un mismo evento, para una misma situación, tenemos dos formas de ver las cosas. El siervo, con miedo, con temor,
y el profeta de Dios con confianza y con seguridad. El versículo 17 más adelante nos dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué maravilloso, hermano. Yo de verdad que creo que debe haber sido una visión espectacular la que le fue revelada al siervo de Eliseo. Él tenía una visión que solamente le permitía ver las cosas temporales, pero el profeta de Dios, en quien el Espíritu de Dios residía, y en ese tiempo el Señor estaba con él, el profeta de Dios dice, abre los ojos de este siervo para que pueda ver. Y cuando el Señor permitió esto, el siervo se dio cuenta que habían cosas que él no veía, que habían cosas que él no notaba. Y esas cosas eran cómo Dios estaba con ellos. Cómo Dios estaba con ellos. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, dice la palabra, no temeré. También dice la palabra del Señor, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Hermanos, una misma situación, un mismo evento que puede ser percibido de dos formas distintas, de dos formas diferentes. Pero bueno, la Biblia está llena de ejemplos de este tipo. Y yo quisiera compartir otra vez con ustedes otro ejemplo que está en este caso en el libro de Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Los primeros del versículo 1 al versículo 33. Tal vez algunos de ustedes, cuando yo les mencione el título de este pasaje, van a recordar perfectamente de qué se trata. Este texto, o este relato, este pasaje bíblico, nos habla acerca de la misión de los 12 espías. Jehová, en este relato, encarga a Moisés la tarea de reunir a un grupo de 12 príncipes de las tribus de Israel para reconocer la tierra que habrían de poseer, quienes después fueron llamados los 12 espías. Estos 12 espías durante 40 días recorrieron la tierra. Dice la palabra del Señor, estoy leyendo en Números capítulo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de tus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y luego el relato bíblico nos relata el nombre de cada uno de ellos. Y la tarea que ellos tenían, dice más adelante el versículo 17, los envió pues a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte. Observad la tierra como es, y el pueblo de la tierra, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Hermanos, estos 12 espías, estos 12 príncipes, estuvieron durante 40 días recorriendo la tierra. Y se van a dar cuenta ustedes, en el relato bíblico, que todos ellos, los 12 espías, coinciden con una misma apreciación de la realidad. Los versículos 27, 28 y 29 de este pasaje nos relatan de la siguiente forma.
Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. En resumidas cuentas, hermanos, ¿qué fue lo que ellos notaron? Primero, la tierra era fértil. La tierra era fértil, tal como Dios así se los había declarado. Tal como Dios le había declarado a Moisés, una tierra que fluye leche y miel, la tierra efectivamente era fértil. Pero había un detalle en este relato, y es que el pueblo que habitaba esta tierra era un pueblo fuerte. Y las ciudades que existían en esta tierra eran ciudades grandes y fortificadas. Y aquí, hermanos, es donde se produce la diferencia de percepción de la realidad. Por un lado, tenemos a 10 de los 12 espías que se centraron en ver nuevamente las cosas temporales. Ellos pusieron su mirada, hermanos, en las dificultades que existían. Ciudades amuralladas, habitantes diestros en la guerra. Por lo tanto, a juicio de estos 10, no había posibilidad alguna de tomar esta tierra. Y el versículo 31 así lo señala. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pero gloria a Dios, hermanos, porque estaban dentro de estos 12, habían dos, Josué y Caleb, quienes, habiendo visto lo mismo que vieron los otros 10, declararon en el versículo 30 lo siguiente: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos, Josué y Caleb no estaban viendo las cosas temporales. Ellos estaban viendo la promesa de Dios y estaban viendo lo que Dios había declarado. Esta tierra les pertenece. Esta tierra es de ustedes. Ellos estaban viendo una misma situación a través de los ojos de la fe. Por eso ellos hicieron esta declaración. ¿Se da cuenta, hermano? Una misma realidad puede ser percibida de dos formas distintas. Están aquellos que perciben solamente las cosas temporales, aquellas que se ven. Y están aquellos que a través de la fe pueden ver las cosas eternas. Hermanos, en estos días, usted y yo manejamos conceptos como número de contagiados, lamentablemente número de muertos. Escuchamos también comentarios sobre una recesión económica que se viene sobre el mundo, producto de esta pandemia. Vemos en las noticias disputas entre los políticos, oímos de robos, de corrupción, y hermanos, todas estas cosas corresponden a la realidad de las cosas que se ven, aquellas cosas que son temporales, que pasan. Pero ¿qué ve el creyente?
¿Qué ve aquel hijo de Dios? ¿Qué ve el hombre y la mujer de Dios que ha puesto su confianza en Cristo? Les invito, hermanos, a que busquen en su Biblia, en la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4. El versículo 35. Juan 4, 35. Y ahí la palabra del Señor leemos de la siguiente forma: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, en este tiempo, ¿qué ve usted? ¿Qué ve el creyente? ¿Qué ve el Hijo de Dios? Hermanos, vemos corazones dispuestos a oír el mensaje. Hombres y mujeres que necesitan de la palabra de Dios. Hermanos, vemos oportunidades que el Señor nos está abriendo para compartir el mensaje de Cristo. Hermanos, vemos a Dios moviéndose en las diferentes circunstancias que nos toca vivir. Hermanos, vemos a Dios controlando las cosas. Vemos a Dios teniendo control de todo lo que pasa en este momento. Hermanos, usted y yo vemos la provisión de Dios. Esta, hermanos, es la realidad de quien ve las cosas con los ojos de la fe. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta, hermano, cómo una misma situación puede ser vista de dos formas distintas? Hermanos, hoy es el tiempo de prueba, pero también es el tiempo de ver la gloria de Dios. Y hoy es el tiempo, en esta mañana, de que usted y yo escojamos cómo queremos ver la realidad de las cosas que pasan. Espero, hermanos, que la decisión de cada uno de ustedes sea cada día levantarse y ver las cosas a través de los ojos de Dios. Tal vez algunos de los que nos escuchan en esta mañana, que quizás amigos o visitas que de alguna manera se suman a esta transmisión, dirán, yo quiero ver las cosas de esta forma, pero no puedo, no sé cómo hacerlo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre esto? Busque, por favor, Primera de Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 9. Primera de Corintios 2, 9. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ahí dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, la invitación entonces en esta mañana de la palabra del Señor es que usted ame al Señor. Esa es la forma como usted y yo podremos ver cosas diferentes. Aquellas cosas que hoy día nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, aquellas personas que están pasando por problemas, igual que usted y yo, no ven. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, Dios las ha preparado para los que le aman, para usted y para mí. Dios ha preparado
estas cosas. Qué hermosa la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y refuerzo, aún en este mismo libro de Corintios, en el mismo capítulo 2, ahora en el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, la única forma, la única manera que usted pueda entender estas cosas, la única forma que usted pueda percibir estas cosas, es que usted se transforme en un hombre espiritual. Y para eso, usted y yo debemos buscar al Señor. Hermanos, en esta mañana yo doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes su palabra, con la oportunidad de compartir con ustedes esta breve reflexión, que el único objeto que tiene, hermanos, es invitarles a tomar una decisión cada día, buscar a Cristo, amar al Señor y buscar las cosas espirituales, esas que son de arriba. Y si hay alguien en esta hora que nos mira, si hay alguien en esta hora que ha escuchado esta palabra, la invitación es a que busque a Cristo. Los problemas quizás seguirán ahí, pero Dios abrirá sus ojos. Y usted podrá ver, hermano, hermana, amigo, usted podrá ver la provisión de Dios, podrá ver la gloria de Dios en medio de las dificultades. Usted podrá ver la mano de Dios y la dirección del Señor en medio de las situaciones difíciles. Hermanos, usted y yo necesitamos cada día tomarnos del Señor y enfrentar este día y proclamar a los que no conocen a Cristo esta verdad. Quisiera dar gracias al Señor, gracias a ustedes, hermanos, a los que en esta mañana han querido hasta esta hora escucharnos, y espero que el Señor les bendiga grandemente. Sin duda tendremos otras oportunidades para vernos a través de los cultos de oración y a través de las otras instancias que el Señor nos permite. Mientras tanto, de esta forma, a través de una pantalla, y esperamos, cuando el Señor así lo disponga, físicamente, para poder abrazarnos, para poder besarnos y para poder decirnos lo mucho que nos amamos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, hermanos, y bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.